seguimos situando en el año 1962, cuando comenzó Canal 10 allí en Radio Universidad, y estaba Lalo allí. ¿Cómo se distribuyó físicamente? Porque fue meter un canal de televisión adentro de una radio. Fue realmente muchas dificultades, claro, en la primera etapa. Por eso digo, qué importante nadie el trabajo sabía de los técnicos, qué ¿no? hacía, claro. Nadie sabía qué hacía, dónde lo hacía y para quién lo hacía. Pero salían las cosas realmente bien. Claro, me imagino. Ahora, Lalo, contanos, ¿por qué vos no estuviste después? No, contame eso, por favor. ¿Por qué vos no estuviste después en el noticiero? Bueno, yo ya te lo conté y te lo repito por ahora. Por favor. Sergio Villarroel me hizo hacer una prueba en cámara para ver si yo era un locutor apto para acompañarlo a él en ese momento. Y mi tonada cordobesa fue imposible de superar. No, ¿en con serio? Lo cual me tuve que dedicar al periodismo escrito. O sea, ¿que te fuiste por eso? Me fui por eso. ¿Te fuiste por esa razón? Me fui por eso. Además que en los principios, donde trabajaba mi padre, sí, me ofrecieron un puesto más importante que el que yo tenía, claro, en Radio Universidad, a través de como cronista de policiales. Claro. Y ahí se inicia mi carrera de periodismo, que dura hasta el año 72, donde también me retiro de los principios. Te retiraste de los principios y empezaste a hacer relaciones públicas. Ya sí, más o menos, unos años antes estaba colaborando con la Fiat. Ajá. Y ya cuando me retiro de los principios, mejor dicho, me retiran de los principios. Ah, te retiran también. Me retiran de los principios, porque los principios, que era del arzobispado, cambia de dueño. Ah, perfecto. Y los dueños no aceptaban un secretario de redacción que por ahí no compartía sus ideas. Claro. Lalo. ¿Te puedo decir algo sí, más? Decime. Lo teníamos como columnista en la última etapa mía a Miguel Pérez Gaudio, haciendo política. Ah, Miguel Argentino. A Balinotti, un hombre que hacía economía, que era más bien de la izquierda, con una información socialista. A Iraverian, que escribía la columna de El Padre, que escribía la columna de Judicial. O sea, próceres que todavía están, ¿eh? Es cierto, es cierto. Entonces era una cosa muy innovadora en ese momento y no lo aceptaron. Bueno, ahora yo te quiero que me digas qué pasaba en ese estudio que se instrumentó allí. Porque esto es muy importante. Nosotros tuvimos acá un jefe de producción, que ya no, de transmisión, perdón, que ya no está, Ariaudo. El maestro Ariaudo. El maestro Ariaudo. ¿Por qué le dicen maestro y qué pasaba en ese entonces? Maestro Ariaudo le decían porque era habitual que interviniera en la radio a través de su composición en un piano. En un piano que existía dentro de el auditorio. Ajá, o sea que ya estaba el piano. Claro, musicalizaba. Ah, o sea, me imagino, venía un jingle y él tocaba. Tocaba, ay, exactamente. No, por favor. Era muy primitivo todo. Don Ariaudo, que nos acompañó realmente muchísimos años acá. Estoy hablando de un grabador geloso de alambre. Claro, imagínate. Cuando vino la Teletipo, aplaudía todo el mundo. Claro, más vale. Oh, Dios, qué momento, ¿no? Que se hacía con tanto cariño, con tanto amor y tanta devoción hacia esto, ¿no? Bueno, ahora ¿cómo lo hacen ustedes también? Por supuesto. Más vale, esto se tiene que amar mucho realmente para poder estar, para poder seguir, para poder crear, porque esto también es creación diaria. ¿Qué te parece si vamos a ver ahora, gracias a vos, que nos ha donado, que va a quedar, la primera grilla, porque es del programa de mes de julio de 1962 de Canal 10. A ver si la vamos viendo, Lalo. Fíjate. Empezaba el lunes, empezaba a las 19 horas la transmisión y terminaba a las 0:30. Acá estoy viendo, así es. Mira, por ejemplo, los primeros tiempos eran infantiles, la primera parte de la grilla. Yo de acá me acuerdo Lassie, por ejemplo, la perra Lassie, ¿te acordás? Aventuras del mar, la jungla. Y acá tengo algo. Fíjate, a las 21 horas, a las 20:30 se hacía un
una transmisión de un recital que también se transmitía por Radio Universidad de Atahualpa Yupanqui, porque también está en la, digamos, en la grilla de Radio Universidad. O sea que fue una transmisión conjunta y estamos hablando desde del año 1962. Después venía determinados como pequeños programas, el teatro con Fernández Ordóñez, después teníamos una serie, Loretta Jan, Las Tres Chances, Aventuras de la Ciencia, Grandes de la Historia, Blanco Amor, grandes conciertos. Y después me dejo un poquito, hay un programita ahí que después te lo dejo porque yo quiero mostrar una foto. Bueno, eso es lo que realmente estamos viendo y luego desde las 22 hasta las 0 era acá prácticamente cine. Eso era todo enlatado. Eso era, y el informativo, ¿no? Que por supuesto sí, iba a las 21, a las 21:30. Acá hay algo especial entre todo esto que estábamos viendo, porque también los sábados estoy viendo que no había programación los sábados. En 1962 recién había los domingos, era como que era de domingo a viernes, ¿no? Son las curiosidades que uno va viendo. Y acá hay un programa que iba a las 21:25, se llamaba Pequeña Historia. Y eso lo conducía tu padre, Efraín Ubillov. Es así. Gran historiador, ¿no? Que nos ha dejado muchísima historia contada en libros y en todas las anécdotas que tu papá siempre tenía. ¿Qué recuerdas de esto? Bueno, mi padre, que era un hombre muy afecto a la historia, tanto que escribió 360 libros entre libros y folletos, participaba mucho dentro de esta grilla de programas, haciendo un programa en el cual relataba la historia de Córdoba en pequeñas anécdotas. Eso era muy importante porque daba, en poco tiempo, daba todo lo necesario para que uno se enterara de quién era una calle, por qué se llamaba hacia un pueblo. Claro, que siempre le gustó, eso le encantó siempre los pueblos, saber por qué la calle, saber por qué el barrio. Exacto. Era muy de tu papá. Veamos una foto que nos acaba de acercar él justamente y que tiene que ver con este momento, por eso es tan bueno que lo veamos, que lo recordemos, que tiene que ver justamente con... Ahí está, mirá. Eso pasaba allí en el auditorio de Radio Universidad. Ese era tu papá, que evidentemente pudo hacer cámara. Mira, vos no pudiste, tu papá sí pudo. Y bueno... La primer cámara. La primer cámara, si vos girás a tu derecha, está allá. La tenés acá nomás. Y eso, contanos algo de esa foto. Bueno, esa foto fue una foto que la utilizaron después en la parte publicitaria, pero representaba lo que era el programa Pequeña Historia o Pequeñas Historias de Córdoba. Gracias por acercarnos esto, porque realmente nos da como más, digamos, porque al tener una foto, porque uno por ahí puede contar cómo era el auditorio, cómo trabajaban, pero al tener este documento gráfico realmente es muy, muy, muy importante, Lalo. Es una lástima que no hayan quedado material de los programas que se hacían con René Ávila y Balmaya desde Buenos Aires, que eran programas de política muy importantes. ¿Cómo hacían para enviar esos programas? ¿Los enviaban enlatados de Buenos Aires? No, Balmaya viajaba a Córdoba y se hacía en Córdoba. Se hacían en Córdoba. Se hacían en todo. ¿Cómo se hacía, suponete? Se grababa, me imagino, en las cintas, ¿cierto? En las cintas, el noticiero, y se tenía que traer hasta acá, hasta el Marqués de Sobremonte, que antes era como un viaje, ¿no? Bueno, no me preguntes tanto, recuerdo. Pero era así, digamos. En esa época, en el 62, yo ya había dejado de estar. Claro, claro, porque no podías hacer cámara, entonces... Bueno, 62 cerca, ya estaba en los principios. Pero ya estabas en cámara, ya estabas, digamos, estabas acá, digo, siempre seguiste ligado a los SRT, siempre. Así es. Bueno. Mi corazón está acá. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, gracias por haberte tomado el tiempo de contarnos todo esto. Está bueno que de repente se vaya sabiendo, ¿no? Estas cosas que únicamente las saben ustedes, los que estuvieron. Nosotros podemos saber porque nos contaron, pero vos estuviste, tu papá estuvo, entonces es decir que esto es lo importante, ¿no? Tener esta historia oral, como tu papá bien lo llamaba, la historia oral, ¿no? Así es. Gracias por haber venido, Lalo. No, gracias a ustedes por invitarme y les deseo el mejor de los éxitos
en el futuro. Pero no te vayas, porque tenés que hacer otra cosa, así que te quedas acá. Y te invito a vos y los invito a todos ustedes a ver una perlita, a ver cómo se trabajaba, porque nosotros desde el año 83 comenzamos a hacer los operativos conjuntos de Radio Universidad de Canal 10 de las elecciones. Esto es lo que pasaba, porque lo encontramos en los archivos, fíjense, año 1993, mes de octubre, elecciones en la Argentina. Nosotros vamos a pasar a la sala del switcher. Desde aquí manejan todo lo que se está realizando en el estudio de nuestro canal. Ustedes pueden ver la consola de sonidos, al director de estudios y el asistente de dirección. Bueno, por aquí estamos con el Flaco Rodríguez. ¿Cómo estás, Flaco? ¿Bien? ¿Todo bien hasta ahora? Bien, todo perfecto. Esperemos que salga como siempre ha salido en Canal 10. Ojalá que sí, vamos a ser los primeros siempre. Vamos a seguir visitando todo lo referente a nuestra casa. Le vamos a mostrar ahora en dónde se editan las notas. Es la cocina del servicio informativo y del operativo eleccionario que se está realizando en la fecha. Mónica, ¿todo tranquilo? ¿Todo ha sido como se había previsto? Mira, gracias a Dios justamente estábamos hablando de eso, que ha salido todo demasiado tranquilo, todo muy coordinado y bueno, gracias a Dios hemos trabajado para que esto saliera así, ¿no? Como está saliendo al aire. Ay, qué momento, esa creo que era yo. ¿En qué piso del pasaje Muñoz funcionaron los primeros estudios de Canal 10? En el primer piso, en la planta baja, en el subsuelo. Vamos, si sabés, ya anda contestando nuestra trivia, que enseguida volvemos aquí en los 60 del 10.